Buenas chicos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a dar inicio al programa de química del cuarto periodo. En este caso nosotros nos vamos a dar cuenta de las ecuaciones y reacciones químicas, que es la temática central de este periodo. Entonces, sin más, vamos a entrar en materia. Una ecuación química se entiende como una expresión matemática simplificada que pues, se utiliza para describir un proceso o una reacción química, dependiendo también de los estados iniciales y pues también finales que hay en la formación de un compuesto. Ahí ustedes están viendo en pantalla una reacción, que es la formación del agua, y pues obviamente una reacción química se define como una ecuación que me va a representar esta, pero también tiene unas partes importantes que hay que destacar. La primera son los reactivos, que son todos los que están del lado izquierdo, que son los que se van a utilizar para poder realizar el producto. Están los productos, que es el resultado de la formación o de la unión de los reactivos, y también tenemos unos llamados coeficientes de balanceo. Estos coeficientes de balanceo van a facilitar el proceso, o más bien son los que ayudan a demostrar de que hay un balanceo de masas, y pues obviamente que la reacción química que se está representando está acordada o está regida bajo la ley de conservación de la masa. Y también tenemos una flechita, que esa flechita se significa reacciona y produce. Es decir, esa flecha me va a indicar a mí que la transformación de los reactivos que se encuentran de este lado me va a formar lo que yo tengo de este lado, que son los productos. ¿Ya? También en las reacciones químicas conseguimos los estados de agregación en el que se encuentra cada uno. Estos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, cada uno de estos representados con una letra minúscula, su inicial, y también hay uno que es AC. Ese AC es un estado acuoso, es decir, que está diluido en agua. Significado de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas tienen dos significados, uno cualitativo y uno cuantitativo. El cualitativo radica más es la clase o el tipo de sustancia de la cual está constituida los reactivos y los productos, ya la naturaleza de estos. Y el cuantitativo pues representa las cantidades iniciales que se tomaron de cada uno de estos compuestos y elementos, y pues obviamente cómo sufre la transformación, y pues se hace una comparación de reactivos y productos. Las ecuaciones químicas presentan ciertas características. La primera, que los reactantes y productos se presentan utilizando símbolos para los elementos y fórmulas. La segunda es que se debe indicar el estado físico de los reactantes y productos entre paréntesis, o sea, lo que le había mencionado anteriormente, el estado de agregación en el que se encuentra, gaseoso, líquido, sólido y acuoso. Si se representa en estado gaseoso, líquido, sólido y acuoso respectivamente. ¿Ya? Y por último, que deben cumplir con la ley de la conservación de la masa, lo que le acabo de mencionar. Las reacciones químicas presentan una clasificación. Obviamente hay miles de reacciones que nosotros conocemos en el mundo, en nuestro organismo, en la naturaleza, hasta en el mismísimo ecosistema. Y pues este tipo de reacciones son los que lo van a ver a representación. Una clasificación muy global de las diferentes reacciones que se pueden presentar. A raíz de esto, y pues todos estos procesos que se han dado o que conocemos, las reacciones químicas tienden a definirse como aquellas sustancias que intervienen para un proceso químico que se está efectuando, ¿ya? Y pues obviamente estas sustancias que intervienen sufren unas transformaciones moleculares, estructurales, y pues dan pie para formar a otras. El cambio es más fácil entre sustancias líquidas o gaseosas en solución. Obviamente, dependiendo del estado de agregación, las reacciones van a ser un poco más fáciles o complejas. En este caso, el cambio de una reacción química puede ser más fácil cuando se mezcla un líquido con un gas. Se forman precipitados, entiéndase por precipitados como aquellos restos que quedan de una solución al fondo del recipiente que se está utilizando para mezclar. Un ejemplo, yo tomo agua con sal, meneo notablemente la sal o bato en el agua, y pues de una u otra manera al fondo del vaso yo voy a encontrar unos tantos cristales de sal. A eso se le llama precipitado. En otro tipo de sustancia o de mezcla que se hagan también se pueden conseguir.
La formación de gases acompañados de cambio de temperatura, desprendimiento de luz y energía. Las reacciones químicas no es nada más mezclar y formar. Obviamente también hay ciertos resultantes extras, entiéndase como esto, como la temperatura, desprendimiento de calor, formación de gases, liberación de hidrógenos, y todo esto hacen parte de las reacciones químicas. Por eso se tiene que tener cuidado al realizar una reacción, porque primero, antes de realizarla, debemos de evaluar la naturaleza de cada uno de los compuestos para ver si pueden tener resultados o transformaciones violentas. Las reacciones químicas tienen ciertas reglas, ¿ya? Unas reglas que se deben de cumplir indispensablemente. En toda reacción se conservan los átomos y las cargas si hay iones. Es decir, nosotros, las reacciones químicas tienen unos estados de oxidación, unos estados de formación. Estos estados de formación o estos estados de oxidación siempre se van a conservar. Y las cantidades de átomos, que cada elemento tiene unos átomos iniciales y luego uno final, eso también se conserva. No puede ocurrir un proceso de oxidación o reducción aislado. Entiéndase como proceso de oxidación y reducción como aquellos elementos que suelen ceder, perder electrones o ganarlos, ¿ya? Eso de perder y ganar electrones no ocurre en aislado, ocurren simultáneamente. Es decir, si uno hace esto, el otro también lo hace. No se pueden formar productos que reaccionen enérgicamente con alguno de los productos obtenidos. Es decir, que entre productos haya una reacción. No. Los productos que se forman al unir dos reactivos son formaciones de productos, pero estos productos no interactúan entre sí, ¿ya? Y pues a raíz de todo esto vamos con los diferentes tipos de reacciones que conocemos. Las reacciones químicas se pueden clasificar de tres maneras. La primera es de acuerdo a las sustancias reaccionantes, de acuerdo a su energía, y hay unas reacciones especiales. Vamos con el primero, de acuerdo a las sustancias reaccionantes. De acuerdo a las sustancias reaccionantes, las reacciones pueden ser las reacciones de síntesis. Entiéndase estas reacciones como aquellas que se necesitan o aquellas que utilizan dos o más reactivos para poder formar un producto. Ahí está la representación con unas letras de cómo puede ser una reacción de síntesis. Está la reacción de descomposición, que es el proceso inverso a la síntesis. Es decir, un producto o un solo compuesto se ve, la reacción es descomponer ese producto y puedes colocarlos en sus sustancias iniciales. Ahí está el ejemplo. Luego vamos con la reacción de sustitución. Es cuando un elemento se agrega a un compuesto o reacciona con un compuesto y este elemento individual desplaza a uno de los que está conformado en el compuesto, realizando lo siguiente: AB más C, y pues C desplaza a B. Luego tenemos la reacción de doble sustitución. Es el mismo que la sustitución, pero esta vez ocurre dos veces, ¿ya? La reacción reversible, obviamente la misma palabra lo dice, son reacciones que así como pueden ir a productos, pueden ir a reactivos. Es decir, yo tomo dos sustancias como reactivos para producirme algo, y ese producto resultante también lo puedo llevar a hacer los mismos reactivos. Y eso, yo cómo voy a saber que es una reacción reversible, con esta flechita que está acá. Esa flechita que es de doble sentido. Es decir, de un lado a otro, eso significa una reacción reversible. Y la irreversible es pues la habitual que nosotros conocemos, que tiene la flecha nada más un solo sentido. Ahora, luego de esto, tenemos las reacciones de acuerdo a su energía. Las reacciones de acuerdo a su energía, vemos que pueden ser exotérmicas, que son aquellas que liberan calor. Esa liberación de calor se va a representar con un triángulo, y ese triángulo significa delta, es decir, un aumento de la energía. Y las reacciones endotérmicas, que son las que necesitan energía para poder ser reactivos. En este caso, son las que se van a colocar en los reactivos, ¿ya? El proceso de liberación o necesidad de energía se le entiende también como entalpía. La entalpía de formación, es decir, que tantas las moléculas están dispersas o que tanto se puede conseguir, y pues esto está muy ligado a conceptos o a términos físico-químicos. Vamos con algunas reacciones especiales. Las reacciones de Haber, que son las que se forman de liberar todo el nitrógeno o descomponer el NH. La reacción redox, que es la de óxido-reducción, que es cuando ya hay una
Cuando se comienzan en algunos elementos pierden o ganan electrones. La reacción de combustión, que es cuando hay una formación o la que se necesita oxígeno para poder quemar algo. La reacción catalítica, que son aquellas reacciones que se agregan un tercer reactivo, pero este reactivo no reacciona con nada. La única función de ese reactivo es estimular la reacción para que sea mucho más rápido. Y por último, las reacciones termoquímicas, que están relacionadas a la cantidad de energía liberada y cantidad de energía necesaria para poder realizar una reacción química. Aquí tienen esta actividad, chicos. Esta actividad la van a realizar, además de las que se encuentran en la guía. Tienen que hacer una clasificación de estas reacciones en su libreta y pues obviamente asignar todas estas. Ahora, ahí el compromiso me lo está diciendo que hay que mandar las evidencias por chat personal de Teams. Sí, por el chat personal de Teams voy a estar esperando esta actividad. El balanceo de ecuaciones, que va a ser una de las temáticas nuevas también que vamos a tratar. Y pues técnicamente, jóvenes, el balanceo de ecuaciones, que está ligado a las reacciones químicas, pues se entiende como una consecuencia de la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa me dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa esto? Quiere decir de que la materia, cuando se está reaccionando, esta no se va a desaparecer. Todo, así sea 1 miligramo, va a transformarse, más no va a desaparecer. ¿Ya? Y pues esto fue planteado por Lavoisier, hay que tenerlo en cuenta. Se balancea, balancear significa encontrar coeficientes estequiométricos, es decir, unos números que van por delante para tratar de balancear unas masas concretas. En esta reacción, tal que la cantidad de átomos presentes en los reactivos sea igual a aquellos presentes en los productos. Es decir, que todo lo que yo tengo en los reactivos, es decir, las cantidades concretas de ya sea de nitrógeno, oxígeno o de cualquier otro elemento, deben estar en igual proporción, cantidades de átomos en igual proporción en los productos. Eso es un balanceo de ecuaciones. Clasificación de los balanceos de ecuaciones. Así como se balancea, o para tratar de equilibrar una reacción, existen miles de formas para poderlo hacer. En este caso existen diferentes métodos de balanceo. El balanceo por tanteo, balanceo por redox, balanceo por método algebraico, por ion electrón, por medio ácido y por medio básico. Cada uno de estos tipos de balanceo tienen algo especial y pues obviamente en cada uno de los procesos puede que se haga complejo en uno, pero en otros pueden ser mucho más fácil. ¿Cuál es el método de balanceo que nosotros vamos a estudiar? Va a ser el balanceo por tanteo, que es el más elemental y pues el que deben de conocer. Y pues en este caso vamos a trabajarlo. El balanceo por tanteo pues se conoce o es más conocido por ser el método de ensayo y error. ¿Qué quiere decir ensayo y error? Es como un proceso matemático. Yo lo que voy a hacer es utilizar unos números cualesquiera, de tal manera, así sea que yo me equivoque en el primer intento, voy a seguir intentando hasta que este método o esta asignación que yo vaya a realizar se efectúe correctamente. El propósito de este tipo de balanceo es encontrar coeficientes más acertados que permitan nivelar las masas de las reacciones en productos y reactivos. Técnicamente ese es el propósito de todo balanceo, ¿ya? Sino que los mecanismos a implementar son diversos. Entonces hay unos ciertos pasos que nosotros hay que tener en cuenta y pues a raíz de esto son los que van a realizar la segunda parte de la guía, o la segunda parte de la guía, que es la realización del balanceo por tanteo de esas reacciones. La primera es determinar los elementos de la reacción química, es decir, qué elementos se involucran. La segunda, determinar las cantidades atómicas de cada elemento. Y la tercera, pues nada más asignar los coeficientes que yo considere necesarios partiendo desde el menor hacia el mayor. Listo. Esto no es nada más con letras, sino también hay que aplicar unos procedimientos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Para balancear ecuaciones siempre hay una jerarquía de balanceo, es decir, hay siempre algo en la reacción que balancear primero. En este caso, los primeros en balancear tienen que ser siempre los metales, luego los no metales, luego el oxígeno y por último el hidrógeno. Es decir, los últimos que yo tengo que balancear en mi reacción tienen que ser oxígeno e hidrógeno. Los primeros en balancear siempre tienen que ser los metales y no metales. Entonces vamos con unos ejemplos, con un par de ejemplos que pues vamos a estudiarlo. Tenemos esta reacción, esto es para formar el trióxido de dicromo.
Obviamente vamos a realizarlo paso por paso. El primer paso es determinar los elementos que se involucran. En este caso nada más es cromo y oxígeno. El segundo paso es determinar las cantidades de cada uno de ellos. Este lado es reactivos, este lado es producto. Yo veo que en este lado los reactivos, ¿cuántos cromos? ¿Cuántos átomos de cromo hay? 1. Vamos del lado derecho, ¿cuántos cromos hay? 2. En el oxígeno, en este lado hay 2 y oxígeno de este lado debe haber 3. Listo. Técnicamente ya yo lo hice. Ya saqué los balanceos iniciales. Ahora debo de buscar unos números y esos números los voy a colocar aquí delante siempre. Esos números van a multiplicar a ese elemento, a esa cantidad de elementos que tiene, para poder alterar un poco eso. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, como tengo que balancear primero el cromo, debo buscar un número que multiplicado por 2, que multiplicado por 1 me dé 2. Entonces yo coloco aquí, yo puedo colocar un 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que ese 1 se ve reemplazado a ser 2. Yo allí ya tendría balanceado el cromo. Ahora viene el oxígeno. En este caso, siempre debo ir del lado menor, es decir, de este lado debo utilizarlo. Yo veo que si yo coloco un 2 acá, 2 por 2 son 4 y pues obviamente se me desbalancearía. Entonces lo correcto es multiplicarlo por el inverso del otro. ¿Cómo hacía el inverso, profe? Aquí este 2 lo voy a multiplicar por el inverso, que sería 3. Y este 2 multiplicarlo por 3. Sería colocar un 3 allí. 3 por 2 son 6. De 2 pasan a ser 6. Y de este lado colocar un 2. Al yo multiplicarlo, obtengo que oxígeno ya se me balanceó. Pero ¿qué pasa con el cromo? El cromo se me desbalancea. Porque ya el cromo, ¿cuánto tendría alterado? 4. Porque 2 por 2 son 4. Entonces, ¿cómo hago para balancear este cromo nuevamente? Voy acá al signo menor. Como aquí hay 1, debo multiplicar ese 1 por un número que me dé 4. Pues obviamente el entero que me es más adecuado es el 4. 4 por 1, 4. ¿Y qué sucede con el balanceo? Se me equilibra y pues obviamente ya tendría tanto el cromo como el oxígeno con las mismas cantidades. Es un proceso simple. Solamente es colocar unos números y pues obviamente sacar los procesos matemáticos para determinar cuánta o qué cantidad de cada elemento hay. Sigamos con el otro ejemplo. En este caso tenemos todos estos. Vemos que en esta reacción hay sodio, bario, cloro, azufre y oxígeno. El sodio del lado de los reactivos tiene 2, del lado de los productos 1, el bario tiene 1, acá está, el bario del otro lado también tiene 1, el cloro de este lado tiene 2, verlo ahí, el cloro de este lado tiene 1, el azufre de este lado tiene 1, y el azufre del otro lado también tiene 1, el oxígeno tiene 4 y el oxígeno de este lado también 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo desbalanceado? Lo que tengo desbalanceado técnicamente es el sodio y el cloro. ¿Ya? Ahora, siempre debo de empezar desde de los elementos metálicos. Voy a empezar con el sodio. Un número que multiplicado por 1 me dé 2. Y pues obviamente voy a colocarlo acá. Sería el 2. 2 por 1, 2. El sodio se me balancea. Pero inmediatamente también me cambia el cloro. 2 por 1, 2. ¿Y qué sucede con el cloro? Se balancea. Así de simple. ¿Ya? Y pues ya tendría todos los elementos con las mismas cantidades, tanto en reactivos como en productos. Hay ciertos procedimientos largos y tediosos, como el primero, como este. Hay elementos o procesos más fáciles como este. Y la dificultad va a variar. No van a conseguir ni uno fácil ni uno débil. ¿Ya? Mi recomendación ahora, chicos, es que guíense de esto. También en la guía le dejé un link en donde ustedes pueden ver cómo balancear unas pequeñas reacciones allí por tanteo, que ustedes lo pueden, es didáctico, lo pueden utilizar, y pues también pueden complementarse mirando YouTube. Esta actividad es muy importante que la realicen. Ya saben que la fecha de entrega se encuentra en la guía específica. Nos vemos.